¿Estás cansado de las típicas historias de amor escolares y buscas algo con una vibra más madura, realista y sumamente atrapante? Hoy tienes que conocer Supernoura de Yanni-Su Futari. Esta historia nos presenta a Sasaki, un oficinista de 45 años que vive completamente consumido por el estrés laboral, la fatiga y los constantes regaños de su jefe. Su único respiro diario, lo único que le recarga las energías, es visitar su supermercado de 24 horas, solo para ver la alegre y sanadora sonrisa de Yamada, su cajera favorita. Pero todo cambia una noche. Tras salir extremadamente tarde de la oficina, Sasaki llega al local y descubre con desánimo que el turno de Yamada ya terminó. Frustrado y buscando un lugar para fumar, decide ir a la parte trasera del establecimiento. Es ahí donde se topa con Tayama, una chica con aspecto de gótica, actitud atrevida, piercings y una vibra un tanto intimidante que lo invita a compartir el espacio de fumadores. Lo que Sasaki ni se imagina es que Tayama es en realidad la misma Yamada, quien luce irreconocible sin su uniforme de trabajo y actúa de manera totalmente distinta, libre de presiones de su empleo. Debido a la inocencia y extrema torpeza de Sasaki, él no se da cuenta de que son la misma persona, dando inicio a una divertidísima y cercana relación nocturna basada en confidencias, cigarrillos y una sutil chispa romántica. Este anime adapta el aclamado manga web creado por Himuchi, el cual tiene una historia de éxito increíble. Empezó publicándose originalmente de forma independiente en la red social de X en el año 2022. Su popularidad fue tan masiva que rápidamente dio el salto a las páginas de la revista Only Big Gangan de Square Enix. A partir de ahí, la obra impresa se convirtió en un verdadero monstruo comercial, superando la impresionante cifra de los 3 millones de copias en circulación y llevándose prestigiosos galardones de la industria como el Next Manga Award 2022 dentro de la categoría Manga Web. El alma de esta serie radica completamente en sus entrañables personajes. Por un lado tenemos a nuestro protagonista masculino Sasaki. Él es un hombre de mediana edad, que trabaja en el área de ventas, un empleo sumamente demandante, agotador y absorbente, al punto que la propia Tayama lo describe textualmente como un Black Company o empresa explotadora. Sasaki vive al borde del colapso por el estrés, y su única terapia es la atención al cliente tan amable y cálida que recibe Yamada cuando hace sus compras. Su personalidad es increíblemente inocente, despistada y noble, lo que equilibra perfectamente la dinámica de la serie. Y luego está la protagonista femenina, que maneja un contraste fascinante. Cuando actúa como Yamada en su horario laboral, es la cajera perfecta, tranquila, dulce, sana y sumamente profesional con los clientes. Pero cuando se quita el uniforme y se muestra como Tayama, su verdadero ser sale a la luz. Esta faceta es mucho más ruda, atrevida, juguetona y peligrosa. Viste una chaqueta de cuero y lleva múltiples piercings en la oreja. Ella es quien invita a Sasaki a unirse a la zona de fumadores detrás de la tienda, un espacio que a partir de ese momento se convierte en la rutina obligatoria de ambos cada noche. Pero ellos dos no están solos en este entorno diario. La serie se enriquece muchísimo gracias a personajes secundarios clave como Goto, la estricta pero comprensiva gerente del supermercado, que vigila que todo esté en orden, y Suzuki, compañero de trabajo de Sasaki. Cada uno de ellos aporta una enorme capa de comedia, realismo y dinámicas cotidianas que hacen que el mini universo del supermercado se sienta increíblemente vivo y divertido. A pesar de que el núcleo de la serie nos muestra una relación sumamente sana, pausada, llena de respeto y de apoyo mutuo, que a menudo recuerda la timidez inocente de dos adolescentes, la obra no se ha salvado del ojo crítico. El anime ha encendido un fuerte debate en las redes occidentales, debido a la marcada diferencia de edad entre sus protagonistas, ya que Sasaki tiene 45 y Yamada tiene 24. Sin embargo, ante las críticas, la gran mayoría de la audiencia, los fanáticos defienden a capa y espada la obra. Argumentan que el enfoque no es para nada malintencionado. Al contrario, lo que atrapa a todos es su atmósfera madura, el desarrollo orgánico y superhumano de sus personajes, y el maravilloso encanto y comedia que genera el juego de la doble identidad de Yamada. Es una historia sobre dos adultos cansados de la rutina, que encuentran un refugio el uno en el otro. Al final del día, Supernoura de Yanni-Su Futari es una joya que vale la pena experimentar por su frescura y su excelente narrativa. Pero ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de la trama, de los personajes y de la polémica por la diferencia de edad?
¿Le vas a dar una oportunidad a este anime? No olvides dejar un like si te gustó el video, suscríbete al canal para más análisis. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.